Cristian, acompáñame en la lectura de este buen libro de Manuel Castel, Comunicación y Poder, y dime qué es el poder. ¿Puedes leerlo? Está bien, doctor. ¿Qué es el poder? El poder es el proceso fundamental de la sociedad, puesto que se define en torno a valores e instituciones, y lo que se valora e institucionaliza está delimitado por relaciones de poder. El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales, de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder. El poder se ejerce mediante la acción o la posibilidad de ejercerla, o mediante la construcción de significado, partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es el poder que reside en las instituciones de la sociedad. La capacidad relacional del poder está condicionada, pero no determinada, por la capacidad estructural de dominación. Las instituciones pueden mantener relaciones de poder que se basan en la dominación que ejercen sobre sus sujetos. Excelente, Cristian. Este concepto de Castel no es nuevo y podemos encontrarlo en este texto también. Economía y Sociedad, de Max Weber. Estamos empezando la clase descubriendo que el poder es la capacidad de influir en un grupo de personas para que puedan hacer lo que un grupo o una persona o un sujeto quiera. Esto se encadena con el derecho porque en el fondo las normas, el ordenamiento jurídico institucionalizan ese poder para que se legitimice y para conseguir conductas deseadas por nuestra sociedad, por las comunidades que habitan en ellas y en realidad por lo que aspiramos aquellos que ejercemos el derecho. En ese contexto podemos entrar a conversar sobre un punto muy importante de la tesis. He estado revisando sus trabajos de investigación y a manera de consejo voy a darles la siguiente pauta. Tanto el capítulo 1, llamado Estado de la Cuestión, como el capítulo 2, que es la propuesta de solución, tienen que tener en cuenta al menos estos 4 elementos. El primero es la necesidad de intervención del derecho para resolver un problema social. Aquí nuestro buen amigo Castel nos señala que el poder en realidad no solamente va a institucionalizarse en el derecho, sino podría ser también un poder de orden social que resuelva los conflictos que tenemos sin acudir a un tribunal constitucional, sin acudir al poder judicial, sin acudir al centro de conciliación extrajudicial, sin acudir al notario, sin acudir a un abogado. Muchos de los conflictos que se tienen en la sociedad suelen resolverse con normas sociales, normas morales. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, y yo los invito amistosamente a preguntarse si sus planteamientos de problemas no podrían resolverse extrajurídicamente, si no los podría resolver la sociedad por sí misma, sin necesidad de aprobar una norma, de aplicar una norma o ir a un juez. Si en todos los casos se pasa ese filtro y ustedes reconocen que el problema que están planteando implica la aplicación de una norma por un funcionario público, entonces vamos bien.
porque la tesis de derecho, en principio, parte de la premisa de la necesidad de intervención del derecho para resolver un conflicto social. Hay que tener en cuenta que por muy juristas que ustedes sean, y el profesor también, lo ideal es que el derecho intervenga lo menos posible en la sociedad y que ésta pueda resolver sus conflictos con normas sociales, con normas morales, porque el derecho ya implica que es un problema de relevancia social y que puede generar afectaciones a derechos fundamentales. Por eso es que solo intervenimos cuando es estrictamente necesario. Eso es lo que deberíamos entender por la profesión. No deberíamos judicializar todo. Al contrario, desjudicializarlo sería mucho más de una cultura de paz, de una pacificación de conflictos sociales que evitan que el aparato judicial se active casi por cualquier cosa. En ese orden de ideas, y ya habiendo pasado la primera barrera, que es que todos sus problemas para resolverse requieran de la aplicación del derecho, de la aplicación de una norma, de la aplicación de un instituto jurídico, de la intervención del juez, etc., pasamos a un siguiente momento. Si la propuesta que usted está planteando en su tesis es legítima. Nosotros siempre hablamos en la democracia no cristiana de que es imposible que nos gobierne un dictador, un autócrata, porque eso contradice los principios democráticos. Bueno, la propuesta que usted está planteando ¿es legítima socialmente hablando? ¿O es una ocurrencia de usted que quiere imponerla a la sociedad sin pensar en que tiene o no una aprehensión por el colectivo? La sociedad desea esa norma, la sociedad reclama esa institución, las personas afectadas imploran porque la propuesta que usted está elaborando sea la acertada para resolver su conflicto. Si eso es así, entonces continuemos. Pero hay que hacerse la pregunta. Por ejemplo, una de sus compañeras ha planteado el tema de tesis sobre la protección al patrimonio cultural en el ámbito de Lima metropolitana, por ejemplo, estos balcones coloniales. Y nos preguntamos si hiciéramos una encuesta, una entrevista entre los limeños, ¿cuántos quisieran que se conserven esta arquitectura colonial? Y vamos a imaginar que lo hicimos ya. La mayoría, o sea, su propuesta es legítima. No vamos a hacer encuesta porque no tenemos tiempo y simplemente vamos a pararnos en una calle donde hay un bonito balcón colonial y vamos a quedarnos sentados, traemos un banquito, a esperar cuántas personas se detienen a admirar la belleza arquitectónica de ese balcón. Y descubrimos que casi todos voltean a verlo. Eso es legitimidad social. Que las personas, vía la observación que usted haga, vía la entrevista que usted haga, vía la encuesta que usted pueda hacer, o vía un documental que pueda usted ver en su momento, dejen constancia de que quieren que se produzca esa solución que está planteando. Bien, esta es una de las primeras preguntas que uno debe hacerse. No debemos ser dictadores, autócratas, totalitarios e imponer nuestras ideas sin haber preguntado a las personas si es que quisieran una institución con esa naturaleza.
No, doctor, pero se me ha ocurrido, es original. Ok, pero las tesis del posgrado tienen que tener un impacto benéfico a la sociedad. Si usted quiere plantear una tesis que solamente de alguna forma beneficia a unos cuantos, y muy bien, hágalo, pero no sería una tesis de posgrado de Derecho, sería su trabajo personal, que está muy bien, que siga, hágalo, lo aliento, lo exhorto, termínelo, pero en el ámbito de nuestro código de ética del investigador, nuestras tesis tienen que promover un beneficio a la sociedad acorde con los derechos humanos, acorde con la protección del ambiente, acorde con el desarrollo de poblaciones vulnerables, acorde con el enfoque de interculturalidad, acorde con el enfoque de derechos, acorde con el enfoque de género. Todo eso está en nuestro código de ética. Y una cosa importante, no podemos plagiar. Ok, profesor, yo lo sabía, pero tampoco autoplagiarnos. O sea, que ya hayamos escrito esto y lo estemos nuevamente poniendo en la tesis sin decir que ya estaba en otro lado. O el autoplagio más interesante, ponerlo en otras palabras, pero ya lo dije en otro lado. No, la tesis tiene que ser original. Es muy importante que sea original. Por eso es que insistimos que no importa el número de páginas, sino la calidad del trabajo. Si es original y tiene 70 páginas, bienvenido sea. Si es voluminosa, pero no es original, como 500 páginas, bueno, lamentablemente no es una tesis en rigor que prestigia a la Universidad de San Marcos, que exige tesis genuina, auténtica. Y por eso estoy un poco dando estas pautas que otra vez no están en la directiva de la universidad, pero se desprende de su espíritu y también de la experiencia docente en el análisis y revisión de tesis, ¿no? ¿Podría usted diferir? Acá hay libertad de cátedra. Usted puede de repente apartarse del criterio del docente, es su derecho, porque yo estoy solamente dándole herramientas de investigación. Usted puede coger esta herramienta o no cogerla. Estoy dando una herramienta para que usted tenga una mayor consistencia al momento de sostener su problema. Nadie lo obliga a seguir la recomendación, pero escuche. Eso sí está obligado en clase, al menos escuchar al docente. Y luego tiene derecho a la réplica, obviamente. Si piensa alguien que puede tener una propuesta que sea ilegítima social, lo invito, después de que termine el profesor, a sostener su postura de por qué podría tener una tesis cuya institución sea ilegítima, no querida por la sociedad, que no tenga una aclamación popular que la sostenga. Es posible que tenga sus razones, pero el profesor le dice que esa tesis no va a tener una repercusión beneficiosa a la sociedad por esto mismo, porque no le gusta a una sociedad democrática que le impongan, que le inventen soluciones que no ha pedido. Eso es lo interesante. O sea, como juristas, como investigadores, como grandes abogados que son ustedes, no pueden imponer soluciones a la gente sin siquiera haber observado. Ni siquiera le digo entrevistar, ni siquiera le digo encuestar, observado lo que conversábamos la otra vez. Una observación participante, ido al lugar, sin decir una sola palabra, ver cómo se producen los hechos. ¿Sí? Inténtelo. No todas las tesis se pueden hacer de esta manera, pero sí sería bueno saber si el buen gobierno corporativo es tan deseado y con tanta devoción como nos la pintan desde afuera. Una cosa es Estados Unidos, una cosa es Europa, otra cosa es el Perú. También tenemos ese deseo ferviente que hincha el pecho de que nuestras sociedades anónimas tengan buen gobierno corporativo. Es una pregunta, nada más. No estoy cuestionando su trabajo, es una pregunta. Por favor, tenga capacidad de resistir las interrogantes. No piense que le cuestiono todo el tiempo. Solamente son preguntas que uno hace, que usted debe anotar y eventualmente, si estima bien, en el momento que haya los aportes
y comentarios de clase, porque acá más que preguntas deben haber comentarios de parte de ustedes. Usted tiene que alimentar, esta es una clase taller donde el profesor escucha el pensamiento del tesista. No es el profesor catedrático que te va a dar una solución al problema. Te da una idea, ahora escuchamos la de ustedes, vamos a ver cómo les va. De repente tienen otra fórmula de encontrar una sustento de su tema de investigación. Si hay necesidad de intervención del derecho para resolver el conflicto social, mi estimado Cristian, ¿quiénes están por ahí para nombrar algunos nombres y recordar los que están por acá? Porque no puedo verlos aquí. Vamos a escuchar los nombres que a estas alturas, 2 y 10, pasa una lista, nombres nomás, no apellidos, Cristian. Ya, doctor. Está la compañera Ana Gilda, Carolina Ignacio, Gerardo Jesús, Gilmer Flores, John Baltasar, Juan Ulises, Lars Raúl, Lisbeth Judith, Lisbeth Maribel, Lisbeth Silvia, María Elena, Paola, Pierre, Raúl, Ruth Lady y Cristian. Muy bien. Ustedes. Muy bien. Tomen la lista porque, desde luego, cuando evaluemos el trabajo, la asistencia es importante para calificar los trabajos. Muy importante. Así que gracias, Cristian, y gracias por estar acá con nosotros, acompañándonos en un sábado que es siempre complicado, no solo para usted, para el profesor. Pero lo hacemos entretenido si nos involucramos solamente por un par de horas en dedicarles este tiempo a la tesis. No es al profesor que le es a tu tesis. Y vayamos a identificar otra vez si mi estado de la cuestión y mi propuesta de tesis reúne estas características. Primero, que hay una necesidad de intervención del derecho para resolver el problema. Segundo, que mi propuesta es legítima socialmente, ¿no? Y el problema que estoy planteando es un problema que legítimamente reclama una solución. El tercer elemento importante es que la solución que usted plantee sea constitucional. Aquí ayer escuchaba a mi amigo Ford hablando sobre el desalojo y estaba como fastidiado porque algunos jueces habían aplicado control constitucional, un test de ponderación al momento de hacer el desalojo, y estaba muy bien. Y él decía, ¿por qué los jueces civiles tenemos que hablar de constitucional? Lo que pasa, mi estimado y buen amigo y colega, y casi promoción Ford, es que la Constitución está por encima del Código Civil. Y tenemos que acostumbrarnos a constitucionalizar el derecho civil. No sé, por casi más de, ¿cuánto? Miles de años el derecho civil ha estado suelto en plaza sin el derecho constitucional, pero hoy día nuestra Constitución marca la pauta de cómo aplicamos el derecho civil. Y por eso hay que estar muy atentos. Por eso es que ha dado un vuelco el proceso de desalojo, que ya ustedes saben por los plenos que han habido, que no es materia de la clase, pero ya ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque justamente ahora, siglo XXI, bicentenario de la República del Perú, nuestras propuestas de solución tienen que ser constitucionales. O sea, si por ahí se me pasó la legitimidad social y digo yo soy un Kelsen y voy a imponer mi mirada del mundo y voy a imponer mis propuestas, te vas a estrellar con la Constitución que te va a decir, cuidado, hay derechos que tienes que respetar. Su compañera, en el caso de la conservación, por ejemplo, de la arquitectura colonial en el centro de Lima, evidentemente tiene que analizar el derecho de propiedad de aquellos que tienen estas casas y el derecho de todos los peruanos de conservar su memoria histórica. Y hay un conflicto allí. Hay derecho de propiedad civil y el otro es el orden público. Entonces vamos a tener pues que hacer un análisis constitucional, cómo es que debería regularse el patrimonio cultural
sin afectar al propietario o en todo caso compensándolo, etcétera. Es un ejemplo. Si he pasado el control constitucional de mi propuesta, entonces llego a la legalidad. Muchas de sus tesis arrancan con el Código Civil, con el Reglamento de Registros Públicos, con la Ley General de Sociedades. Momento. ¿Te has puesto a pensar si lo que estás planteando es constitucional? No se supone. Tienes que demostrarlo. Nada se supone. ¿Por qué es constitucional? ¿Por qué no atentaría contra un derecho fundamental? ¿O estaría acorde con la Constitución? ¿O en qué te basas? ¿En qué artículo de la Constitución estaría sostenida tu propuesta? Todo no tiene que estar en la Constitución, no sé. Pero hay una norma madre de la cual se deriva todo lo demás. Encuéntrala. Y es una norma constitucional. ¿Sí? Y luego, obviamente, como comprenderán muchos de sus compañeros, todo no está en la ley. También hay otras fuentes de derecho que pueden recoger esa propuesta de solución que usted está planteando, como es la costumbre, como es la jurisprudencia, como es la doctrina, como son los principios. Pero vean que llego a eso al final, una vez que determiné las otras condiciones, no antes. Vamos a pasar a la segunda diapositiva y acabamos. No se preocupe que el profesor no quiere hacer tanta teoría, pero es necesario arrancar siempre los primeros minutos de nuestro partido académico planteando reglas de juego claras. Sobre el estado de la cuestión y la propuesta de tesis, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando usted me diga, hay un problema, profesor, y tengo que resolverlo, ¿sí? Tiene que tener en cuenta que este problema no se pueda resolver con las reglas de juego vigentes. ¿Me dejo entender? O sea, si el problema se resuelve aplicando el Código Civil, si el problema se resuelve implementando una acción legal, si el problema se resuelve de otra manera, sin necesidad de plantear una nueva solución, entonces no es un problema para tesis. Profesor, pero he visto en este libro que he encontrado que es un problema y el autor dice cómo se soluciona. Muy bien, me alegra mucho, mi estimado tesista. Pero aparte de la propuesta que él está haciendo, tú tienes una nueva, distinta y auténtica. No, voy a decir exactamente la misma. No. La tesis no es para, como diría Nietzsche, seguir lo existente, seguir lo ya dicho. La tesis es para construir algo nuevo, un pensamiento jurídico distinto del existente para resolver un problema. Es que yo estoy de acuerdo con ese autor y con ese autor. Muy bien, pero ¿y cuál es la novedad? Entonces, si usted está diciendo exactamente lo mismo, va a escribir toda una tesis apoyando la postura de la doctrina autorizada, y eso se llama una tesis descriptiva explicativa, pero nosotros no necesitamos de esas tesis, necesitamos de las propositivas, de aquellas que ponen algo nuevo sobre el ordenamiento jurídico. Ese es el punto. Entonces, piensen, ¿mis trabajos de investigación en realidad están diciendo algo nuevo, existente? Yo voy a aportar algo que es propio a lo ya dicho, pero entonces, profesor, quiere decir que yo no puedo hablar de ninguna de las propuestas de solución que hayan dicho otros investigadores, autores, maestros, profesores. No he dicho eso. Tú puedes coger todo eso, pero no tendrías la posibilidad de decir, me adhiero a fulano de tal. Porque en ese momento ya no eres genuino, ya no estás haciendo un pensamiento propio, sino estás diciendo exactamente lo que otro ya dijo. Entonces el valor de la tesis no sería
de alguna forma de carácter propositivo, sino descriptivo explicativo, como una tesina, como una monografía, que es investigación. La investigación descriptiva explicativa es buena, pero la que necesitamos en posgrado es de carácter propositiva o exploratoria, si quisieran. O sea, ya con esta descripción de la realidad, yo puedo tratar de armar otros nuevos caminos para resolver el problema. Eso es lo que se pide. Entonces, cuando escriban la tesis, piensen en eso. He encontrado 10 propuestas de doctrina, yo debo sacar una que de pronto coja lo mejor de cada una de estas 10, haga la mía, y como la mía es una fusión de las 10, allí sí es original. ¿Cómo hace para hacer eso? Eso es un asunto que cada uno ve, porque claramente uno tiene que tener, como lo dijimos la clase anterior, yo tengo un modelo en mi cabeza ideal de solución. Ese modelo ideal de solución debe ser legítimo socialmente. Ese modelo ideal de solución debe ser constitucional. Esa es la idea. Podría no ser legal porque la ley no existe, la que le da reconocimiento legal a mi propuesta, pero sí pasaría el filtro constitucional. No es el curso, pero digamos algo que sea tan obvio y manifiesto que no resista ninguna duda, ¿no? Voy a hacer una tesis para la implantación de la pena de muerte en el Perú. No es posible, porque eso no tendría legitimidad social, porque tampoco la Constitución lo permitiría, porque hemos suscrito tratados donde la pena de muerte no está permitida, salvo para unas excepciones mínimas, pero en realidad en los últimos 40 años no se ha aplicado. Entonces, porque hay una vocación de no atentar contra la vida en las penas que se impongan por los delitos que se cometan en el Perú. Entonces, ese es un caso así palmario que uno descubre como que por muy original que sea mi propuesta, porque obviamente podría ser original, porque nadie hace tesis buscando que se implante la pena de muerte para un determinado delito, porque se sabe que eso es inconstitucional. Pero imaginemos que ahí lo planteé y ahí diga soy original. Sí, pues no se trata solamente de ser original, sino de cumplir con los otros requisitos y elementos, ¿no? El otro componente, aparte de que el problema no se pueda resolver con las reglas vigentes, tengo que verificar si falta una comprensión del problema social y por tanto es difícil de regularlo. Estos son los casos donde hay tesis sociojurídica, donde la conducta que se intenta regular no está clara. O sea, no sabemos exactamente qué cosa es, estamos todavía debatiendo el asunto. Caso de responsabilidad civil en el ámbito de contratación de un Uber. ¿Cómo hago si aquí no tenemos regulación para Uber? O caso de responsabilidad civil vinculado a la entrega de paquetes de Rapid. No tengo una regulación que responda a qué naturaleza jurídica tienen esos contratos. Hay debate. A nivel mundial hay debate, no solamente Perú. España, Estados Unidos, Colombia. Ahora mismo estuvimos hace unos días en Indecopi debatiendo sobre el particular y nadie la tiene clara. Entonces allí pues claramente a esa falta de comprensión de qué cosa es esto, que es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque la tecnología incursiona en la sociedad y empieza a generar nuevos fenómenos. Y esos nuevos fenómenos, evidentemente, todavía los estamos intentando comprender. Y por lo tanto, recién intentamos regularlos. Pero para poder regularlo bien, necesito primero comprender cómo es el supuesto de hecho. ¿Cuál sería el supuesto de hecho? ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿cómo voy a concebir al Uber, al Rapid, al Globo, ¿no? Para poder hacer responsable civilmente? Le pongo un caso, ¿no? Es un caso que saco de mi amigo Juan Espinosa, maestro,
que en su libro de responsabilidad civil dice lo siguiente, ¿no? Bueno, él lo toma de la jurisprudencia argentina, ¿no? Dice, ingresa alguien a arreglar un teléfono en la casa y con motivo a eso roba algo. Y entonces él habla de la responsabilidad civil con ocasión de las funciones. O sea, él iba a reparar tu teléfono, pero de paso se lleva tu celular, ¿no? Tu teléfono fijo, digo, ¿no? Tu internet fija. Pero de paso se llevó el celular de tu hijo. Entonces, él habla de responsabilidad civil con ocasión de sus funciones. Pero el libro, que leí hace unos 20 años, ahora ¿qué pasaría si el que entró a tu casa fue alguien de Rappi para dejarte la pizza y de paso se llevó tu lacto? ¿A quién le reclamo? ¿A quién le reclamo? ¿Solamente a él como repartidor o habría una responsabilidad solidaria con la empresa Rappi? Eso no está en ningún lado. Todavía estamos trabajando en eso. Hay debate, porque tendría que descubrir cuál es la naturaleza de supuesto hecho. Si hablo de que hay una locación de servicios y no hay dependencia, entonces solamente el repartidor me lo tendrá que pagar. Pero si hablo de una relación de trabajo, entonces habrá que aplicar código civil. Si yo utilizo a un tercero para poder realizar una prestación, yo soy responsable de lo que el tercero haga con relación a la prestación que estoy dando. Entonces, la solución será distinta, pero hoy está en debate. Dependiendo con quién converses, va a decirte, no, él es simplemente un repartidor. Otros te dirán, el profesor se incluye ahí, es un trabajador. Y en el caso de Uber es otro problema, porque tenemos ese contexto que es que el taxista se supone independiente y la empresa solamente lo único que hace es una economía colaborativa. Yo te contacto con el cliente y ustedes se arreglan, pero yo no tengo nada que ver entre ustedes dos, ustedes se arreglan. Entonces, si ocurre, por ejemplo, un robo, un hurto del lacto que se me quedó en el taxi, ¿a quién le reclamo? ¿A Uber? ¿A Eats? ¿A quién le reclamo? Dependerá de en qué considere que es esta relación. Todo está en la nebulosa y Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ni siquiera ellos hace el miércoles que he estado debatiendo, ni siquiera ellos lo tienen claro. Ellos todavía están tratando de entender la figura. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y solo para cerrar, para que vean que hay realidades que golpean nuestra puerta todo el tiempo y no quiere verlo. Hoy día también se contrata por plataforma un hospedaje de turismo. Y también ocurre lo mismo. Hay alguien de una plataforma que dice, yo lo conecto con el hospedaje, usted es el turista, pero yo me lavo las manos y pasa al otro de ustedes. Ah, ok. Entonces, ¿qué naturaleza tiene ese contrato? Etcétera, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos que uno encuentra en la semana, así regados, porque cuando estás observando, por eso les decía la importancia de observar la realidad, y vas a encontrar situaciones que la sociedad te reclama resolver. Ahí está la legitimidad. Te reclama resolver. ¿Dónde los encontramos esos problemas? En el Consejo de Protección, Consejo Nacional de Protección al Consumidor, donde su profesor es miembro. Entonces, ahí escucho. Entonces, claro, si ha llegado al Consejo, quiere decir que es un problema de la sociedad. Si no, no hubiera llegado al Consejo. Porque al Consejo solamente llegan temas que revientan en conflictividad. Entonces, bueno, esos temas han pasado el filtro de la intervención necesaria del derecho, de la legitimidad social, de la constitucionalidad, y hoy día estamos conversando sobre cómo hacer un proyecto de ley para poder resolver esto que se nos está escapando de las manos. Punto número 3, para saber si mi estado de la cuestión y propuesta de la tesis es consistente. La doctrina está dividida y no se ofrece una solución integral. Claro, mi problema
ya lo han tratado otros, pero están divididos. Y yo voy a dar una solución integradora que concilie tanto esto como esto para que resolvamos este problema que tenemos a nivel de la sociedad. Ah, bueno, si ese es el caso, entonces está muy bien que hagas tu problema y tu propuesta de tesis, porque estás de pronto integrando las diferentes tesis que están allí andando y estás haciendo una nueva en el sentido de que le vas a articular, le vas a dar sentido a lo que todos están hablando, pero nadie se pone de acuerdo. Y con tu propuesta, tanto tiros como troyanos estarían felices. Se me ocurre, ¿no? 4. La jurisprudencia nacional no ha podido resolver el problema de manera integral. También podría ser que mi indicador de observación sea la jurisprudencia y veo que la jurisprudencia está dividida y no se ha podido resolver el problema. Entonces, agarro ese problema y lo trato de dar una solución, pero no puedo copiarme de lo que ya dijo el pleno, de lo que ya dijo la jurisprudencia. O sea, tendría que ser algo novedoso, nuevo, propio, auténtico, ¿no? Y tendría que ser de una riqueza tal que otro pleno no me termine dejando sin tesis. Por ejemplo, del pleno en temas de desalojo han habido como 3. Entonces, el que estaba haciendo el pleno, la tesis sobre el tema, salió otro ya me quedé sin... No, pero de esto ya salió otro. Entonces, tenemos que tomar temas que en realidad también tengamos calculado que el propio Poder Judicial no los va a resolver próximamente. Porque si los va a resolver próximamente, la tesis es innecesaria. Tienen que ser problemas que jurisprudencialmente tengas una prognosis, que no hay voluntad de hacer una casación o un pleno para resolverlo. En el caso de desalojo era obvio para todos que iba a haber cambios y el pleno del pleno y el pleno al cubo, porque evidentemente es un tema que revienta en los juzgados, porque desalojos hay por todo el Perú. Entonces, evidentemente allí tengo que tener certeza de que solo el tema de que la jurisprudencia es dividida y que no tenga una solución integral, ese es un tema temporal, porque puede hacer que la propia jurisprudencia lo resuelva. Por eso le decía, volvamos a la regla 1. Si las reglas de juego vigentes lo pueden resolver, ¿para qué hace tesis? Y hay que calcular bien que cómo están dando mi Tribunal Constitucional y mi Corte Suprema para saber cómo podría resolver, ¿no? Ya, usted se puede arriesgar y hacerlo, pero si sale un pleno y resuelve el problema, ya no se queje, porque se veía venir lo del desalojo, se veía venir temas de nulidad, se veían venir temas que son de interés constante del Poder Judicial. Por último, y no menos importante, la propuesta de solución es nueva en comparación con las existentes. Quizás si quiere quedarse con una sola recomendación, porque estas son recomendaciones para poder elaborar tu estado de la cuestión y tu propuesta de tesis. Quédese con la última. O sea, que tu propuesta de solución sea nueva en comparación con las existentes. Pero mi solución es la correcta para resolver este problema social. Ok, ya lo dijo ¿quién? Fulano. Entonces, ya no hay tesis posible porque ya lo dijo alguien. La tesis tiene que ser sobre algo no resuelto o que esté en mucha controversia y usted diga algo nuevo. Por eso es tan importante el trabajo de investigación. No se trata de agarrar de por acá y hacer de alguna forma una composición sobre lo ya existente. No se trata de eso, pero usted queda en libertad de elegir el camino. Aquí solo yo lo aconsejo. Nadie lo va a obligar, nadie le va a decir por qué no siguió este consejo. No. Son técnicas, herramientas de investigación. Cada uno ve qué coge, qué está de acuerdo. No tendría yo que imponer estas reglas. Usted va a decidir si quiere seguirlas o no. Y aquí algo importante, y aquí como que el profesor se toma un respiro
y toma lista de paso con su compañero. ¿Han venido más compañeros, estimado delegado? ¿Cuántos hay allí? Cuéntelos. Solo cuéntelos, no me diga nombres. 22. Ya estamos completos. Dígame al azar un nombre de alguno de sus compañeros que esté por ahí, que no sea su amigo, doctor. Juan Ulises. Juan Ulises, estamos delante de un cuadro muy simpático y quiero que ubique usted cuál es el objeto de atención a su criterio. ¿Cuál cree usted que debe ser lo que está mirando el pintor y está retratando? ¿Qué personaje, qué parte de del cuarto? Al parecer yo tengo bastante de todo. Al parecer está tratando de retratar la escena propia, ¿no? ¿Pero a quién? ¿A quién? Hay varios personajes. Todos las niñas y las personas pequeñas, ¿no? Muy bien, ya. A todos, dice usted. Otro nombre de otro compañero, estimado delegado, que usted conozca. Hay que hacer enfoque de género. Una señorita que sea ahora. Una colega, una doctora. Lisbeth Maribel. Lisbeth, ¿qué crees que esté mirando el pintor cuando está retratando este cuadro? ¿Cuál crees que sea el objeto de su interés? Doctor, yo podría asumir de que él me está mirando a mí o a la persona que está enfrente porque está dirigiendo su mirada hacia el frente y no, digamos, a los niños, y el cuadro está, pues, el cuadro está al lado izquierdo, ¿no? Bueno, es lo que yo aprecio. Muy bien. Última intervención, mi estimado Cristian. Otra elección al azar. A ver, usted elija el nombre. Gerardo. La misma pregunta. ¿Qué crees que esté mirando el pintor? En realidad la pintura tiene su trasfondo. Es un autorretrato. El pintor se ha pintado a sí mismo. Muy bien. ¿Pero es su opinión o lo ha leído? No, lo tenía en conocimiento. ¿Usted ya lo conocía? Sí. Ya. Es excelente el ejemplo porque solamente aquellos que no han visto el cuadro y que no conocen su historia pueden opinar de manera genuina. Y el asunto cuando escribo la tesis es eso exactamente. No dar en lo correcto, o sea que, por ejemplo, el propio autor se haya autorretratado, porque ya lo hemos dicho, lo hemos descubierto, sino encontrar una interpretación del cuadro distinta a las existentes. Lo mismo en la tesis. Y uno siempre es seducido por decir lo que ya escuchó, lo que ya oyó o lo que dijeron que es correcto. El tesista tiene que desmarcarse, tipo Maradona, en el 86, con Inglaterra. Desmarcarse y poner una postura novedosa, distinta a todo lo que escuchó, ¿no? Porque ¿quién en realidad sabe si esa interpretación que han dicho muchos que se ha hecho un autorretrato es la correcta? ¿Por qué yo debería dar por sentado que esa sería la única verdad? ¿Por qué no podría haber otra? Ese es el punto de quiebre de las tesis de derecho, que hay una capacidad hermenéutica, una capacidad interpretativa del autor que te permite generar nuevas ideas, sin temor. No como yo le he puesto hace un momento, Juan Espinosa, amigo, su ejemplo que dio original de alguien ingresando a la casa, yo lo cambié por el Uber, lo cambié por el Rappi, ya es otro ejemplo. Es otra realidad, incluso otro problema distinto al que él planteó, porque era la empresa de telefonía y había un contrato, así, ahí estaba todo clarísimo, ¿no? Pero cuando yo le cambié un componente a ese ejemplo, ya todo varió. Ya Juan Espinosa, amigo, no diría la solución que dijo, diría, no, ya es otro tema, es otra cosa. A eso me refiero con la capacidad de nuestro trabajo de tesis, que tiene que ver el supuesto derecho, el contexto de interpretación de una manera original. Claramente el supuesto de hecho no va a cambiar. ¿Cuál es el supuesto de hecho? El cuadro, tal y como está, es algo objetivo que no puedo cambiar.
¿Qué otra cosa no puedo cambiar? El contexto en el que se pintó el cuadro, en el que vivió el autor, no se puede cambiar. Pero ¿qué es lo que sí cambia? Mi interpretación. O sea, yo puedo coincidir con todos los demás en el supuesto de hecho de una norma y en el contexto en el que se desarrolla el problema o la institución jurídica. Pero en lo que no debería coincidir como tesista sería mi interpretación propia. Porque si hago adhesión y digo, bueno, ya lo dijo otro, ya Juan Espinosa, maestro, ya lo dijo, ¿qué puedo decir yo? ¿Quién soy?